Imagina a una mujer capaz de arrodillar al imperio más temido de la historia. Una reina que no necesitaba espadas para ganar batallas, porque su verdadera arma eran las palabras, la mente, y un poder tan seductor que convirtió a generales en esclavos y a emperadores en peones de su juego. Esta es la Cleopatra que Hollywood jamás se atrevió a mostrarte, peligrosa, estratégica, y tan brillante que casi cambió el destino del mundo. Alejandría era una ciudad que parecía un sueño. En sus puertos atracaban barcos de todas partes del mundo, cargados de oro, especias y seda. Las calles eran un río de voces, griegos, romanos, judíos, persas, todos mezclados en un mismo lugar. Y al fondo, elevándose hacia el cielo, brillaba el faro de Alejandría, una de las maravillas del mundo, guiando a los viajeros como si fuera un segundo sol. En el corazón de la ciudad, la biblioteca guardaba un tesoro más valioso que el oro, el conocimiento de toda la humanidad. Ese era el escenario de Cleopatra. No entraba a un salón como una simple reina. Cada movimiento era un mensaje. Cada palabra, una estrategia. Ella sabía que el verdadero poder no era tener riquezas, sino hacer que los demás dependieran de ellas. Y Roma, con todas sus legiones, dependía de Egipto para algo tan básico como comer. Sin el trigo egipcio, Roma caía de rodillas. Y Cleopatra lo sabía mejor que nadie. Su reino no era solo tierra y desierto. Era el cerebro, el mercado y el corazón del Mediterráneo. Un lugar capaz de sostener o de quebrar a un imperio entero. ¿De verdad Cleopatra fue solo una mujer bonita? Esa es la mentira que nos contaron. La realidad era otra. Su fuerza no estaba en un rostro perfecto, sino en su voz y en su mente. Cuando hablaba, todos escuchaban. Era magnética, aunque sus enemigos juraran lo contrario. No era la típica reina decorativa. Era una estratega que dominaba hasta 9 idiomas: griego, egipcio, latín, hebreo. Podía hablar con campesinos en su lengua, negociar con comerciantes en otra y discutir filosofía con los sabios en otra más. En un mundo donde la mayoría apenas sabía leer, ella era una biblioteca viviente. Ese era su verdadero encanto. No necesitaba vestidos lujosos para brillar. Con una sola conversación podía convertir a un enemigo en aliado. Cleopatra entendía algo que muchos políticos aún no comprenden: el poder empieza en la mente de los demás. Si controlas lo que ven, controlas lo que hacen. Y Egipto tenía algo que Roma no podía fabricar. ¿Sabías que sin Egipto, Roma se moría de hambre? El trigo egipcio era la sangre que mantenía vivo al imperio. Cada cosecha viajaba en barcos que cruzaban el Mediterráneo directo hacia las panaderías de Roma. Si Cleopatra cerraba un puerto, miles de romanos se quedaban sin pan al día siguiente. Pero Egipto no era solo trigo. Era comercio puro. Desde sus puertos pasaban especias de la India, seda de China, oro de África. Y cada barco que entraba debía pagar tasas. Ese dinero entraba a las arcas de Cleopatra. El faro de Alejandría brillaba como guía para los navegantes. La biblioteca guardaba secretos que Roma ni siquiera entendía. No era un simple reino, era un centro de ciencia y de estrategia. Bajo Cleopatra, los campos florecieron, los templos se renovaron y los puertos trabajaban sin descanso. Ella sabía organizar, negociar y mandar. Con oro y cerebros, eliges otra estrategia. No siempre se conquista con espadas. ¿De qué sirve tener legiones si el precio de una guerra es perderlo todo? Roma sabía que invadir Egipto sería caro y sangriento. Podían ganar la batalla, sí, pero destruirían los mismos puertos y campos que les daban de comer. ¿De qué servía conquistar si después no quedaba nada que aprovechar? Cleopatra entendió esto mejor que nadie. Por eso eligió un camino distinto. No se arrodilló. No suplicó. Hizo algo más audaz: provocó que los hombres más poderosos del mundo la cortejaran a ella. Usó la mente como espada. La cultura como escudo. El protocolo como campo de batalla.
Cada gesto suyo era un desafío elegante: si me quieres de aliada, tendrás que demostrarlo. Mientras otros reyes gastaban fortunas en ejércitos, Cleopatra invertía en percepción, en símbolos, en palabras. Sabía que convencer podía ser más efectivo que conquistar. Entonces, entra César. Y la alfombra cambió la historia. ¿Puedes imaginar al hombre más poderoso de Roma sorprendido como un niño? César estaba en Alejandría revisando mapas cuando entró un regalo extraño, una alfombra enrollada. Los sirvientes la colocaron frente a él, y de pronto, del tejido salió una joven reina. No desnuda, no sumisa. Con la mirada fija y un discurso listo en perfecto latín. Cleopatra no llegó a rogar. Llegó a negociar. El impacto fue inmediato. César, que había visto 1000 batallas y derrotado a los mejores generales, quedó atrapado por una mujer de 22 años que hablaba de política y economía como su igual. De esa alianza no nació un matrimonio. Nació algo más fuerte: respeto. César le dio apoyo militar. Cleopatra le dio a Roma trigo, riquezas y conocimiento. Hasta el calendario juliano que usamos hoy tiene base en lo que ella le explicó. De esa unión nació Cesarión, el hijo que unía Roma y Egipto. Pero Cleopatra nunca cedió su soberanía. Era reina de su tierra y dueña de su destino. Pero Roma sangra, y César cae. Un puñal mueve el tablero otra vez. ¿Y qué pasa cuando el guerrero más famoso de Roma se cruza con la reina más astuta de Egipto? Tras la muerte de César, apareció Marco Antonio. No era un filósofo como César. Era un soldado que adoraba el lujo, la fiesta y la grandeza. Y Cleopatra lo sabía. Por eso planeó un encuentro imposible de olvidar. En Tarso no llegó en un barco común. Llegó en un teatro flotante. La nave estaba bañada en oro, con velas púrpuras perfumadas, música exótica y sirvientes disfrazados de dioses. El aire olía a incienso, a vino, a poder. Antonio no recibió a una reina, recibió a una diosa viviente. La psicología era perfecta. Él esperaba súplicas. Ella lo conquistó con espectáculo. En un instante, la balanza cambió: Antonio fue el que pidió audiencia. De esa unión nació más que un romance. Nació un proyecto, un imperio greco-egipcio capaz de rivalizar con Roma. Un sueño de bibliotecas en vez de coliseos, de comercio en vez de cadenas. Octavio observa y ataca con rumores. ¿Bibliotecas o coliseos? ¿Qué mundo eliges? ¿Y si Roma no hubiera sido la dueña del mundo? Cleopatra y Marco Antonio estaban listos para construir otra historia. No solo compartían un romance, compartían una visión, un imperio nuevo, más rico, más culto, más poderoso. Y lo anunciaron al mundo en un espectáculo conocido como las Donaciones de Alejandría. Los dos aparecieron vestidos como dioses. Él como Dionisio, ella como Isis. A su lado, sus hijos fueron presentados como herederos de un imperio que aún no existía, pero que ellos estaban dispuestos a crear. Alejandro Helios, el sol, destinado a conquistar. Cleopatra Selene, la luna, símbolo de equilibrio entre Oriente y Occidente. Cada nombre era un mensaje político. Cada gesto, una amenaza a Roma. El modelo que proponían no era de miedo y cadenas, como el romano. Era de prosperidad, comercio y cultura. Una alternativa real a la brutalidad de las legiones. Octavio lo entendió de inmediato. Y respondió con la mejor arma de Roma, la propaganda. La pintó como bruja, como hechicera, como ninfómana insaciable. La convirtió en la enemiga pública número 1. La respuesta se decide en el mar. Actium está por empezar. ¿Puede un imperio perderlo todo por un simple error? El 2 de septiembre del año 31 a.C., el destino del mundo se jugó en el mar. De un lado, Octavio con 400 naves romanas. Del otro, Marco Antonio y Cleopatra con más de 500 barcos, incluidos 60 egipcios financiados con el tesoro real.
El aire olía a humo y a miedo. Las olas se teñían de sangre mientras el fuego griego caía como lluvia ardiente. Cleopatra no era una espectadora. Estaba en la retaguardia, dirigiendo sus barcos con precisión. Pero en medio del caos ocurrió lo impensable, una señal mal interpretada. Antonio había preparado una orden de retirada en caso de emergencia. Cleopatra creyó que ese era el momento y giró sus velas hacia Egipto. Al verla partir, Antonio tomó la decisión más dura de su vida, seguirla. En segundos, la moral de su ejército se quebró. Los soldados pensaron que su general los había abandonado por una mujer. La flota se deshizo. La derrota no fue por falta de recursos, sino por un malentendido fatal. Pierden la batalla, no el ingenio. Cleopatra aún guarda una carta. ¿Y qué hace una reina cuando todo parece perdido? Tras la derrota en Actium, Marco Antonio se hundió en la desesperación. Bebía, se culpaba, se aislaba. Su espíritu estaba roto. Pero Cleopatra no. Ella seguía pensando en la próxima jugada. Sabía que aún tenía algo que ofrecer, Egipto. Así que comenzó a enviar mensajes secretos a Octavio. No eran súplicas. Eran propuestas. Ofrecía el granero de Roma a cambio de que sus hijos heredaran el trono como vasallos. Prometía administrar Egipto para él, evitando el caos. Le recordaba que sin su conocimiento, Roma jamás podría manejar la compleja maquinaria egipcia. Era un plan frío, pragmático, pero brillante. Octavio lo sabía. Tenía ante sí a una mujer que incluso en la derrota negociaba como vencedora. El clima en Alejandría era sofocante. Antonio se consumía en silencio. Cleopatra escribía en secreto. Hasta que llegó el día en que Octavio aceptó verla cara a cara. Una promesa, y una trampa. Uno ya decidió el destino de la reina. ¿Puede una muerte convertirse en victoria? Cuando Octavio entró en Alejandría, encontró a Cleopatra encerrada en su mausoleo, rodeada de sus tesoros. No se escondía. Estaba negociando desde su última posición de fuerza, su propia vida. Octavio quería exhibirla en Roma como trofeo, humillarla ante miles. Pero Cleopatra lo entendió de inmediato. Si la capturaban, sería un símbolo de derrota. Si se quitaba la vida, sería un símbolo eterno de poder. Pidió una cesta de higos. Dentro, ocultaba la cobra sagrada de Egipto. Se vistió con sus mejores ropas, se colocó la corona y dejó que el veneno hiciera el resto. Murió como faraona, no como prisionera. Octavio perdió su desfile. Y el mundo ganó una leyenda. Su muerte no borró su poder, lo multiplicó. Cleopatra demostró que incluso en el final podía elegir cómo sería recordada. 2000 años después, la pregunta sigue. Cuando una mujer usa todo su potencial, ¿quién pone el límite?